Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEC para su difusión libre por las radios comunitarias. Radio Escucha. Nos encontramos en un nuevo capítulo del programa Alerta Educativa de estos más de 200 que ya llevamos. El día de hoy vamos a tratar un tema que no ha sido muy discutido en el último tiempo, pero que sin duda ustedes tienen alguna idea al respecto. Y este tema es el de la delincuencia. ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando yo menciono la palabra delincuencia? ¿Se les vienen a la mente las noticias? ¿Se les viene algún hecho que los haya marcado a ustedes personalmente? ¿Algo que hayan escuchado? ¿Algo que les haya sucedido a alguno de sus amigos o familiares? La idea de este programa es poder discutir un poco más fundamentadamente en torno a este tema, en torno a esta problemática que afecta a la sociedad y poder profundizar, ya sea con un análisis histórico del fenómeno, con un análisis de la realidad en nuestro país. Y para eso nos encontramos con dos invitados el día de hoy. Por una parte nos encontramos con Angélica. Ella es psicóloga e investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana. Y por otra parte nos encontramos con Iván. Él es investigador y profesor de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Bien. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comencemos entonces. Si nosotros tuviésemos que pensar en la delincuencia, quizás se nos venga en una primera instancia, pensemos y tengamos en mente lo que nos está entregando los medios de comunicación actualmente. Pero sería algo bastante evidente también que la delincuencia ha variado y ha tenido una evolución a través del tiempo. ¿Cómo piensan ustedes que ha variado históricamente este fenómeno? Bueno, hay que entender que el delito, el concepto de delito es un concepto dinámico. No es algo que esté, digamos, dado, sino que va evolucionando con el contexto económico, cultural y social. Podemos observar que, no sé, hace algunos años en muchos países el aborto, por ejemplo, estaba penalizado. Hoy día, paulatinamente se ha ido despenalizando y aquí en Chile también se está discutiendo. Y esto es porque, claro, va cambiando de acuerdo a cómo también va cambiando la sociedad. Va cambiando la noción de qué entendemos por delito. Ahora bien, más o menos el consenso que existe es que el delito tiene que ver con algo que es un daño hacia una persona, hacia algo material, qué sé yo, y que hay un consenso social, digamos, que la gente reprueba esto y que luego se deriva en que esto sea sancionado, digamos, hay una respuesta formal respecto a esto. Eso, no sé si... Sí, en el mismo sentido que plantea Angélica, en relación a este carácter dinámico del delito, hay que entender que lo delictivo se encuentra en relación a lo que rompe las reglas normativas de una sociedad y su sistema jurídico. Delito es toda aquella conducta que sobrepasa lo estipulado por la ley, planteado así. Entonces cada sociedad define lo delictivo, lo que está por fuera de la ley, ¿no? Eso es importante. Lo que hoy día es considerado delito no necesariamente era considerado delito hace un tiempo atrás, y lo que hoy día es delito no necesariamente podría ser considerado delito en un futuro. En el futuro. Respecto a la historia del tratamiento del fenómeno delictivo, de lo que se define como un fenómeno delictivo, hay que recordar las primeras medidas acá en Chile que se implementan, que implementa el gobierno, por ejemplo, que implementa Diego Portales, ¿no? Cuando están estas famosas cárceles ambulantes, montada sobre una especie de carretas, estaban los presos que además fueron quienes construyeron el camino entre Santiago y Valparaíso. Ahí podríamos también, para
adelantando un poco la discusión, ahí podemos ver cómo el delito también tiene una funcionalidad económica, en el caso que mencionaba recién, ¿no? El mercado del delito desde 1800 en Chile en adelante ha existido. Ahora bien, en la historia corta del fenómeno delictivo desde los 90 en adelante, y que es la entrada que yo he hecho a esta temática, tiene que ver con el tema de los miedos, ¿no? Desde los 90 en adelante, el delito se instala como el mayor de los temores en las sociedades a nivel internacional y en la sociedad chilena en particular. Si para Chile durante la dictadura el temor pasaba fundamentalmente por la amenaza terrorista, por un lado, o el miedo a la acción terrorista del Estado, por el otro, nos vamos a encontrar con que desde los 90 en adelante será en función del miedo, de la delincuencia, que se manifiesta la mayor parte de los temores de la población. Es interesante ver cómo el delito sería definido de forma muy variable a lo largo de las épocas. Tenemos algunos hechos como el que tú mencionabas, como el tema del aborto, que en algunos lugares es considerado delito, en otros no, y que en algunos pasa de un momento a otro de ser considerado un delito a otro no. Parece tan simple como que existe un proyecto de ley que se ha aprobado y algo que tenía sanción y pena de cárcel de muchos años, de un momento a otro deja de tenerlo. ¿Tendría algo de antojadizo, algo de arbitraria la definición del delito? Bueno, también tenemos que preguntarnos quiénes definen qué es un delito y qué no, porque claramente hay hechos violentos y dañinos que no son considerados delitos. Alguien podría decir que hay violencia estructural y eso no está penado por la ley en ninguna parte, digamos. También esto responde a quiénes son los grupos que están, digamos, definiendo qué es un delito, quienes aprueban los proyectos de ley, a quienes nosotros tenemos como representantes en los parlamentos y que son finalmente quienes legislan. Bien, en relación al carácter mutable del delito y de su tratamiento, si uno también quisiera rastrear los modos a través de los cuales las sociedades o las instancias de poder intentan enfrentar esta problemática, nos vamos a encontrar que en Europa, y esto sí tiene repercusiones en Latinoamérica, tiene repercusiones en Chile, los primeros estudios de carácter, entre comillas, científicos, son que se dan en Europa, en Italia, hacia finales de 1800, y tienen que ver con entender el delito como una condición biológica, fisiológica, o una condición biológica, una condición conductual biológica, y que se manifiesta incluso a través de rasgos físicos. Y por eso es que la primera criminología que se desarrolla, entre comillas, con este carácter científico, es la que busca asignar, busca relacionar la composición fisiológica de las personas en relación a específicos modos de delito. Entonces se hace una caracterización según los rasgos faciales, posturas raciales, corporales. Entonces ese es el primer intento por tratar el tema del delito, vincularlo al tema racial, corporal. Luego, hacia ya entrado el siglo XX, todas estas corrientes biologicistas que son muy criticadas, porque finalmente el delito se entiende como una condición biológica, como una condición individual conductual, un problema patológico en definitiva. Luego, hacia el siglo XX, el delito se entiende como un problema social, como un fenómeno social, y ensamblado con los procesos de la conformación de los estados de bienestar, podríamos entender que hay un segundo momento del tratamiento del delito que tiene que ver con el énfasis puesto en las condiciones que generan el delito y en los intentos por tratar al sujeto delincuente, y ahí vienen todas las políticas de la rehabilitación. Un fuerte énfasis dado a la rehabilitación del criminal. Es decir, hay un énfasis puesto en el victimario. Luego, para finalizar, como redondear esta idea, esta secuencia cronológica de los modos de tratamiento del delito, hacia los años 70, coincidentemente con la crisis del estado de bienestar y la emergencia de los estados neoliberales, sucede que el énfasis ya no está puesto tanto en el victimario, y así entendemos que las políticas ya no ponen énfasis en la rehabilitación del delincuente, sino que el énfasis va a estar puesto en la figura de la víctima. Y en esa lógica es que se entienden cómo las actuales políticas de seguridad ciudadana, que en el fondo son las políticas para enfrentar el tema delictivo, van a poner, dejando de lado un poco el tema de rehabilitación,
se van a concentrar más bien en el que, poniendo énfasis en las víctimas, van a intentar van a trabajar respecto al victimario de una política fundamentalmente penalizadora, ya no rehabilitadora. Es un poco el marco que podemos entender hoy día, la sobrepoblación carcelaria, porque este carácter fundamentalmente punitivo que adquieren hoy día las políticas de seguridad ciudadana, no un carácter rehabilitador. Claro, acá se entrecruzarían las nociones de la prevención del delito, también las de rehabilitación, y estaría por otra parte la reinserción. Sí. ¿Qué nos podrías contar un poco sobre estas distintas perspectivas? ¿Son estrategias? ¿Son decisiones políticas de quienes están tomando y generando las leyes en el país? En primer lugar, hacer el alcance de que el concepto de rehabilitación ahora se considera que no sería el más apropiado para hablar de la intervención con infractores de ley, sino que, como viene de la tradición médica, se habla como que la delincuencia no es una enfermedad. Por lo tanto, la intervención no es una rehabilitación. Sí se puede utilizar correctamente para cuando se trata de abuso de sustancias, en población infractora sí se habla de rehabilitación. Sin embargo, el concepto que ahora ha tomado fuerza, bueno, hay varios, está la readaptación, la resocialización, pero se habla de la reinserción. También hay gente que es detractora de la reinserción porque dice que no sería reinsertar a alguien que nunca estuvo inserto. Sin embargo, uno piensa que en realidad no hay una persona que haya estado totalmente excluida de la vida social, por lo tanto se habla de reinserción social. La prevención es un concepto mucho más amplio. El enfoque que tiene ahora está vinculado al enfoque de factores de riesgo, a la intervención con los factores de riesgo. Por lo tanto, la prevención incluye también a la reinserción social. La prevención tiene distintos tipos, ¿ya? Una prevención primaria puede ser situacional, es como a evitar que ocurra el delito, y ahí encontramos todo este tipo de acciones que tienen que ver con, por ejemplo, el alumbrado público, las cámaras de televigilancia, la recuperación de espacios públicos. Ahí encontramos en este tipo de prevención. Luego, en la prevención secundaria encontramos la atención a los grupos de riesgo, ya que podría ser intervención para prevenir que ciertos grupos se involucren en actividad delictiva o sean víctimas de delito. Y por último, la prevención de nivel terciario, encontramos ya el tema de la rehabilitación, reinserción y también la reparación a las víctimas. Ya. Se nos está acabando este bloque y tratemos de continuar en el siguiente esta discusión. Vamos ahora con el tema musical. ¿Qué sería? Sí, a continuación vamos a presentar un tema de Portavoz con Subverso que se llama ¿Dónde empieza? Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Los encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la que atenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenaza que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hecho es un robo en cobros en educación, salud y techo. Violentos el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia.
en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte. Son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades. Crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente del trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces solo habrá guerra, 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 guerra. Yo les pregunto de dónde viene la violencia, quiénes son los violentos, somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos. ¿Quiénes son los violentos? Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Alerta Educativa. Y continuando un poco la discusión del bloque anterior, estábamos conversando sobre la prevención, pero también uno podría comenzar a analizar qué sería causante de la delincuencia, que es un tema bastante complejo y bastante polémico. ¿Cuáles serían las causas de esta delincuencia? ¿Qué nos podrían aportar ustedes respecto a aquella discusión? Como ya les mencionaba hace un rato, hay un enfoque que se trabaja ahora, que es el enfoque de factores de riesgo. Este enfoque habla de que hay una serie de factores de riesgo, valga la redundancia, que influyen en que las personas cometan actos delictivos, digamos. Estos factores de riesgo se relacionan con la deprivación socioeconómica, o sea, la pobreza, con el hecho de estar inmerso en una familia que está asociada al delito, o también a pares que estén también asociados al tema del delito, deficiencia en la crianza, fracaso escolar, y también algunas características personales como bajo coeficiente intelectual, el diagnóstico muchas veces de hiperactividad y déficit de atención en la infancia. Y por el contrario se habla de factores protectores que ayudan a que las personas no se involucren en los delitos. ¿Ya? Y esto sería todo lo contrario, digamos, a lo mejor éxito escolar, contar con una familia prosocial o pares prosociales, tener, digamos, las condiciones básicas, las necesidades básicas cubiertas, ese tipo de cosas protegen, digamos, a las personas de involucrarse en actividades delictivas. Existirían entonces una serie de factores que estarían favoreciendo el surgimiento de la delincuencia, como la pobreza, por ejemplo. Habrían otros que estarían evitando, como que unos suman, claro, y otros restan. Sí. Y de la mezcla, de la dinámica que se da entre ellos, sería que una persona se volvería tal vez un delincuente o no. Claro, no se puede decir como que la suma de todos estos factores es igual a delincuente, pero digamos son una serie de factores que pueden influir. Y que por lo mismo en las intervenciones que se hacen ahora también se trata de incidir en estos mismos factores y en potenciar otros factores que son protectores. Ya.
respecto de las causas, insistir en esta idea de que frente al fenómeno del delito, las respuestas que se dan al fenómeno del delito hablan del tipo de sociedad que en la cual se dan estas prácticas sociales. Lo digo en el sentido de que el modo de... Cuando se busca indagar en las causas y los modos de resolver esas causas del delito, hay que entenderlo siempre que la perspectiva, la entrada para enfrentar esta temática siempre se sitúa desde posiciones políticas, ideológicas, concretas. En el fondo, el problema del delito, más que a salidas técnicas, remite a perspectivas ideológicas de cualquier tipo para enfrentarla. Y en esa dirección, cuando uno analiza el tratamiento de las causas del delito en el Chile de la postdictadura, en el marco de un gobierno neoliberal, uno con lo que se encuentra, más allá de... Me parece que más allá de identificar estas distintas aristas del fenómeno que los estudios en delito han ido denotando, me parece que hay una definición de fondo que muy en la lógica neoliberal finalmente es adjudicar las causas, es la adjudicación de la responsabilidad individual de las causas de la comisión de delito. En ese sentido, el delito se entiende como un problema individual en primer lugar, se pudiese entender como un problema familiar si es que se amplía el rango y quizás pudiese ser pensado como un problema barrial del tema. Pero todo esto sigue muy la lógica de abstraer las condiciones, abstraer las condiciones sociales a partir en relación a las cuales emerge la problemática delictiva. En ese sentido, lo que nos vamos a encontrar entonces, por una parte, lo que caracteriza al tratamiento del delito en el contexto neoliberal chileno, es por una parte, se dejan de lado las políticas de rehabilitación o de reinserción, y lo cual significa que el acento se pone en el carácter, en el control y la persecución penal del hecho delictivo. Ese es el modo preponderante de cómo resolver el delito hoy día en Chile. Así se entiende la idea de trancar la puerta giratoria, de endurecer la ley. Esa es la salida predominante durante el periodo de la postdictadura. Pero todo esto entendido en el marco que, en último término, el problema del delito tiene que ver con una responsabilidad individual, tanto del victimario, de quien comete el delito, del infractor de la ley, en términos de que es un problema conductual, o es un problema de la educación, o es un problema de la familia, o es un problema del barrio, o también es una responsabilidad individual en términos de la víctima. En la víctima, quien debe tender a ser prudente y a generar los mecanismos, los dispositivos para su propia seguridad. Eso es lo que yo quisiera decir, una lectura más... Con esto cierro. Me parece que en el neoliberalismo lo que es transversal respecto a cómo se enfrentan las causas del delito siempre tienen que ver con la responsabilidad individual, tanto de quien se entiende como delincuente, pero también el problema del delito en términos de la víctima también se entiende como una responsabilidad individual, en la idea de que tienes que comprar dispositivos de seguridad porque el Estado no se hará responsable. O sea que habría que tener claro que este tema no es que se aborde de forma neutra, por así decirlo, sino que existe una visión política en las estrategias que se emplean para abordar la delincuencia, existe una visión ideológica detrás que permitiría estar eligiendo unas estrategias como, por ejemplo, no priorizar la reinserción. Hay una lógica reactiva, además, que el Estado, la intervención aparece cuando ya la persona está cometiendo delito. No hay una lógica de prevención. Aquí hay un dato sí muy importante, que hace poco salió un estudio de que más del 50% de las personas que estaban privadas de libertad pasaron su infancia en un centro de Sename. ¿Qué nos dice eso? Yo me acuerdo que leí ahí los comentarios y la gente opinaba ya. Entonces, ¿esto significa que el Sename es una escuela de delincuentes? No, lo que pasa es que el Sename no funciona. No estamos atendiendo las necesidades de la infancia en Chile y por lo tanto lo que estamos haciendo es reaccionar tarde cuando ya estas personas están involucradas en actividades delictivas y no estamos haciendo caso omiso al tema de que hay un problema aquí en la infancia vulnerada. Estos son niños que han sido vulnerados, muchos de ellos.
y que están en situación de pobreza, que están en situación de que no tienen redes de apoyo, y esto no se está resolviendo. El Estado llega tarde. Y además las intervenciones son insuficientes porque muchas veces se centran, como decía Iván, en el tema del control. Pensamos que con más policía en las calles esto se va a resolver, que con más cámaras, que eso... Y eso no funciona. Las cárceles tampoco funcionan. Eso está súper comprobado. La intervención en las cárceles no funciona. Sería entonces un tema bastante controversial y difícil de abordar siempre que estén preponderando ciertas visiones ideológicas al respecto, que buscan en este caso, ¿qué buscarían? Podríamos preguntarnos qué buscarían al hacer esto, porque uno podría también pensar que esto es falta de un absoluto desconocimiento de parte de las autoridades, es falta de evidencia científica, hay cierta intencionalidad en, por así decirlo, en dejar de lado el tema de la reinserción, el de la prevención y centrarse en lógicas punitivas. Tiene que ver con un tema de control, un tema de intereses políticos. ¿Con qué podría tener que ver en el Chile actual el que se estén adoptando estas estrategias tan particulares para enfrentar la delincuencia? Yo creo que sí, se justifica un poco el tema de las políticas de control, a partir de que nos digan, sí, hay mucha delincuencia, una delincuencia incontrolable. Por lo tanto, la gente sale y pide más carabineros en las calles, eso es lo que necesitamos, y el gobierno... Ya, vamos a capacitar nuevos carabineros, y eso es lo que hacen, cuando en realidad no se está atendiendo a las causas, digamos, estructurales del problema de la delincuencia. ¿Por qué no nos cuestionamos que en países del primer mundo donde ahora se están cerrando cárceles? Y acá seguimos abriendo más cárceles y pensando que esa es la solución. Claro, hay algo extraño ahí, quizás la gente se pregunte mientras nos está escuchando, ¿por qué acá las cárceles están hacinadas a un nivel horrible? Parecen centros de tortura más que cárceles, y en otros países se están cerrando. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está detrás de esas estrategias distintas que se toman para enfrentar una problemática de este tipo? El delito siempre ha estado presente en la sociedad. Si entendemos que hay ley, siempre hay transgresión de la ley, siempre hay delitos. Entonces, ahí el problema, volvemos al punto, ¿qué tipo de sociedad es la que enfrenta el delito? Y ahí vuelvo a insistir, es distinto una sociedad donde existe derechos sociales, donde existe una mirada que caliente, no sé, el tema de los bienes comunes y esté por fuera de las lógicas neoliberales. Ahora, en términos de los intereses, porque funcione como funciona en Chile la política pública en materia criminal, efectivamente uno puede encontrar actores interesados y en relación a esto un concepto clave me parece que es el de populismo penal, tan de moda, ¿no? A propósito de los populismos, y que a la izquierda se le acusa de populismo, pero bueno, sucede que durante toda la transición hemos estado expuestos a prácticas populistas ligadas precisamente al tema en el ámbito criminal. Entonces, ¿quién saca provecho de esta situación? Quienes sacan provecho son principalmente, o sea, en primera fuente los políticos, que lo que intentan hacer ver a la población que frente a este flagelo, como se denomina, ellos están haciendo algo. Lo importante es mostrar a la población que algo se hace y como lo que tú puedes hacer en 4 años, que es lo que dura un periodo presidencial, ¿no? Lo que puedas hacer, son medidas inmediatistas. Es lo que el público puede observar, que es primeramente aumentar la dotación policial, como acá dice Angélica, aumentar las cárceles, aumentar las penas, y eso todo genera un círculo vicioso que en último término lo que va generando en las condiciones de hacinamiento de las cárceles, la situación del Sename, bueno, yo solamente quisiera insistir en eso. Hay un interés, hay actores beneficiados, ¿qué decir de las policías? El tema de la corrupción hoy día en policía, uno podría afirmar que es efecto directo de las políticas de seguridad ciudadana que se instalaron en Chile desde 1990 y el estatus que viene a ocupar las policías en este marco de gobierno. A propósito de las políticas de seguridad ciudadana, es que se han traspasado millones de dólares de recursos fiscales a las policías, y eso ha redundado, me parece, que una entrada para entender el tema de la corrupción en Carabineros y las policías tiene que ver con el lugar que hoy día ocupan las policías.
hay que recordar que el primer día, luego de ganar las elecciones, Michelle Bachelet, el día lunes, después de las elecciones, en la mañana, quien el primero recibe es a las policías, tanto la policía civil como la policía uniformada. Eso habla ya del carácter del gobierno y dónde está puesto los énfasis, pero con esto quiero terminar, con el tema de las políticas de prevención, porque todo en el marco de una política neoliberal, las políticas de prevención siguen la misma lógica de la focalización de recursos. Lo que no se puede lograr, como en 4 años, no se pueden lograr cambios estructurales. Lo único que queda son medidas de carácter populista, como más carabineros en las calles, más mano dura y todo esto. Y en ese marco me parece que las políticas de prevención están erradas, en el sentido que la prevención no solamente es situacional, sino que tiene que ser una prevención estructural. El tema del delito tiene que ver con que ese niño en una población, para caracterizar ese tipo de delito, no hablan del delito de cuello de corbata, ¿no? Pero el delito, en ese tipo de delito específico, los factores de riesgo pasan porque esa abuela tiene una pensión de miseria. El factor de riesgo pasa porque ese niño va a un colegio con profesores mal pagados. Las condiciones de riesgo pasan porque los hermanos están en la cárcel. Esa condición de riesgo pasa porque el papá está metido en el alcoholismo. Son condiciones, en definitiva, no solamente son multicausales, sino que son de carácter estructural. Pero como nadie se atreve a enfrentar el tema estructural porque es de largo o mediano plazo y que supera los 4 años, esto redunda en políticas de prevención que, insisto, siguen la lógica de la focalización de recursos que en ningún caso apunta a las causas estructurales. Con este análisis damos por finalizado este segundo bloque del programa. ¿Y el tema que viene? La Polla Récord. Ellos dicen mierda.
vive tristemente y van a morir democráticamente. Yo no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste. Ellos dicen mierda, nosotros saben. Amén, 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 no llueve. Bueno, Peña. Comenzamos este bloque haciendo un agradecimiento a las radios que nos retransmiten. Y estas son las radios Antudia Chupayas, la radio Galáctica de San Antonio, la radio Juan Gómez Millas, donde somos locales, la radio Voz de Paine, la radio Placeres en Valparaíso, la radio Manque, Villa Olímpica, la radio Conciencia, la agencia de noticias Medio a Medio, la radio Nehuen. También están la Radio Sur, Radio La Caterva y la Radio Presente desde Buenos Aires, Argentina. Continuamos la discusión que teníamos en el bloque anterior sobre el análisis un poco más estructural de cómo se están abordando las políticas sobre la delincuencia en nuestro país. Las atribuciones que se le están dando a carabineros, por ejemplo, y esto hace mucha sentido en términos mediáticos con la importancia que se le ha dado, por ejemplo, al que fue llamado el robo del siglo en el aeropuerto. Pero tenemos, por otra parte, que hay robos institucionalizados en carabineros que se están investigando en estos momentos, que son miles, decenas de miles de millones de pesos en un robo durante años, tanto de los oficiales en los altos mandos como también de los suboficiales con la venta o extraña desaparición del armamento. Entonces tenemos acá que hay cierto posicionamiento mediático de ciertos tipos de delitos, de ciertos tipos no tendrían cierto posicionamiento en términos de los medios, porque uno prende la televisión en la noche a la hora de 11, después se queda viendo las noticias y fácilmente son media hora o más de delitos muchas veces, ya sea de asaltantes, de delincuentes, de portonazos, y pareciera ser que algunos delitos van estando de moda. Esta es la semana de los portonazos, esta es la semana de los narcotraficantes. ¿Qué podrían ustedes comentarnos respecto a esta influencia de los medios de comunicación? Sin duda, como tú comentabas, Álvaro, hay una construcción mediática del delito y de la imagen del delincuente. O sea, ¿qué es lo que vemos en la televisión? Robos, asaltos, los portonazos. ¿Quién los comete? El sujeto pobre, el inmigrante, la gente de las poblaciones. ¿Y quiénes son las víctimas? Entonces, claramente no es una noticia neutral, digamos. No están los medios desde una posición neutral informando a la gente, tampoco dando datos fidedignos, sino que es un tipo de noticieros, son bien alarmistas, la verdad. Como que pareciera que estamos viviendo en un país donde no podemos salir tranquilos a la calle. No sé si aquí la gente tiene miedo de salir y que te van a secuestrar, que te van a matar. Eso aquí en Chile no pasa, pero la gente tiene mucho miedo. Y eso han demostrado las últimas encuestas. La encuesta nacional urbana de seguridad muestra que la gente ha ido aumentando sostenidamente durante los últimos años, el que la gente cree que la delincuencia ha aumentado. Y en contraste, cuando les preguntan si usted ha sido víctima de un delito, muy pocas personas efectivamente han sido víctimas de un delito. Y cuando la pregunta siguiente que viene en la encuesta, ¿de dónde usted sacó esa información? De los medios de comunicación. Claro, se tiene que las cifras duras muestran, y tú lo podrás corroborar quizás, que los delitos de mayor connotación social no están aumentando vertiginosamente como se muestra. Se suelen tomar muchos casos muy particulares, un secuestro en tal parte, y las personas ya se están organizando contra los secuestradores, contra los violadores, contra los asesinos en serie, porque pareciera ser algo recurrente, pero las cifras, la realidad, está mostrando que eso no sería así. De hecho, todo lo contrario. En febrero de este año, la Subsecretaría de Prevención del Delito presentó, digamos, el tema de que Chile el año pasado, el año 2016, registró un hito en cuanto a la disminución de los delitos. Desde el 2011, que hubo un pic de la tasa de delitos de mayor connotación social, el año pasado bajó sostenidamente. Esto significa que en Chile están bajando los delitos, de hecho. ¿Y qué es lo que vemos en la televisión? Todo lo contrario. Porque, claro, alguien podrá decir,
Cuando a la gente le dicen, mira, las cifras muestran que los delitos han disminuido, la gente dice, ya, disminuyeron los delitos, pero ha aumentado la violencia. Ese es el contraargumento. O también dicen que la gente no está denunciando. También dicen eso. No, pero estas estadísticas, por ejemplo, son de Carabineros. Entonces, que se pueden contrastar también con la percepción, con la encuesta de percepción, porque a la gente les preguntan, más allá de que denunció o no, ¿usted ha sido víctima de un delito? Y es un porcentaje muy mínimo de personas, como les decía, que efectivamente han sido víctimas de un delito. En contraste con la percepción de que la delincuencia está desbordada y que la gente, de hecho, lo afirma. Lo argumenta porque lo vieron en los medios de comunicación. O sea que serían múltiples fuentes de información las que estarían sirviendo de evidencia de que los delitos estarían disminuyendo. La fuente oficial así lo dice. Sí. Así es, y no solamente desde las fuentes oficiales, sino que sería la base de la información en las mismas personas, no solamente en las denuncias. Las mismas personas estarían señalando que no le están asaltando, no le están robando en la casa, pero sí estarían sintiendo miedo, sí estaría aumentando esa percepción por la influencia de los medios de comunicación. Sí, yo quisiera decir que, bueno, yo entiendo esta conversación y la invitación que ustedes nos han hecho, y transmitir a los radioescuchas y también por intermedio de ellos a las radios comunitarias que enlazan con este programa, junto con felicitarlos y tirar todas las buenas vibras. Yo entiendo esta conversación como un intento por mostrar o demostrar que es posible otro modo de enfrentar el problema delictivo, ¿sí? Y los sectores progresistas, los sectores de izquierda, debemos instalar una agenda que dispute a los modos como ha venido operando esta cuestión. Cuando en Chile se habla del tema de los consensos, bueno, acá tenemos otro consenso más. El Chile de la postdictadura es un Chile de los consensos de las élites, y en el campo de lo punitivo encontramos otro consenso. Es precisamente el consenso punitivo respecto de cómo enfrentar el delito. Esta es la manera privilegiada, más castigo y eso. Yo, en este ámbito de esta conversación que busca abrir brechas para poder pensar de otro modo el tema del delito y los modos de enfrentar el delito, hay que hacer la distinción, me parece, respecto del lugar de un medio de comunicación. El tema del miedo al delito, una cuestión es el tema de la victimización del delito mismo y sus causas. Las causas, ya hemos dicho, si bien una lógica neoliberal siempre se busca atribuir causas a individuales, problemas individuales de personalidad, problemas familiares, problemas del barrio, pero nunca se ven los problemas estructurales mayores, porque nadie en 4 años va a hacer esos cambios estructurales. Eso es un problema por un lado. El otro problema, y donde entra directamente los medios de comunicación, tiene que ver con el fenómeno del miedo al delito. Una cuestión es la victimización, las tasas de delito, que en Chile han venido bajando, tal como indica Angélica, han venido bajando progresivamente, pero lo que sí se mantiene estable, las tasas están en promedio de un 20-22%. 22% de los chilenos han sido víctimas de delito en el último año, pero víctimas de delitos de mayor connotación social, que van desde robarte un vidrio de un auto, un espejo de un auto, un carterazo, pero los delitos de las cifras de homicidio es súper baja en Chile, ¿ya? Eso tengamos claro, cuando hablamos de delitos, hablamos de delitos de ese tipo, no delitos de homicidio, son súper bajos. No, de hecho, Chile, así como para aportar un dato, tiene la tasa de homicidio más baja de Latinoamérica. Y aún así tenemos la percepción de inseguridad más grande. Más alta. Entonces, respecto al miedo al delito o la sensación de inseguridad, efectivamente los medios de comunicación juegan un rol importante. Sobre todo en Chile, donde los medios de comunicación están monopolizados ese ámbito de los medios de comunicación. Bien lo saben nuestros amigos, compañeros y compañeras de la radio comunitaria. Es un factor desencadenante, pero no es el único. Eso es lo que diría. Dentro de los estudios en delito, dentro de las causas del miedo al delito, están, por ejemplo, el desorden, los desórdenes en los espacios públicos, la falta de iluminación como una causa como un factor que produce miedo al delito. La otra causa es estar en contacto, haber conocido a alguien que haya sido víctima de delito. Otra causa, no sé, Angélica me puede ayudar, corregir también. Otra causa también tiene que ver con factores de género o etario. Son las mujeres mayores de edad las que más tienen miedo en circunstancias que son las que menos sufren asaltos. Por su misma condición etaria, de edad, no salen a la calle, están todo el rato viendo noticias. Bueno, y son las que menos delitos sufren, no obstante son las que más temor demuestran tener. Y otro aspecto fundamental es esto, lo que tú estás indicando, Álvaro, el lugar que juegan los medios de comunicación. En este entramado, los medios de comunicación son un lugar también importante.
Para cerrar, me gustaría hacer un último alcance respecto a un tema bien vigente que tiene que ver con la migración y cómo los medios de comunicación hoy en día, respecto al delito, nos están mostrando que los inmigrantes vienen a Chile a cometer delitos. Cómo se está levantando día a día las noticias de que están asociados a narcotráfico, de que está llegando sicariato a Chile, cuando en realidad las cifras oficiales no dicen eso. Hay una estigmatización, por eso te decía que los medios construyen una imagen del delincuente y construyen no solo el temor al delito, sino también el temor a los otros que son distintos. Ahora, con el tema de la inmigración de personas de Haití, hay una construcción del miedo hacia esas personas en específico. Y es de esta manera, complejizando el análisis sobre la influencia de los medios de comunicación, sobre cómo se construye este miedo al delito, es que damos por finalizado este bloque con la canción de Subverso, Terroristas. Esta mañana la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas Casas Ocupa. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra sueños, esperanzas, años de trabajo, sin piedad, grupos anarquistas. Ley antiterrorista. Presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas que se van. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmutan mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales. Si reabriera la mina sabiendo que es peligroso, sin importarme la vida, solo mi lucrativo negocio. Si tratara con una vara al tramposo que es famoso, pero con otra vara al que yo considero menos valioso. Yo sería antisocial si fuera un cardenal que oculta información de la verdad de un violador con sotana. O se acordara pagar estudios de impacto ambiental inexistente para seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente, si yo fuera diputado, sería un delincuente organizado haciendo negocios con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la Violeta ya lo dijo, preso voy también, sargento. Sería justificado criminalizarme si yo del Transantiago fuera de los principales responsables. Pero ya ven, los pobres son los que siempre cumplen condena, dentro o fuera de la cana, con o sin cadena. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En Las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror? ¿Con qué crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Yo sería terrorista si fuera carabinero y escudado en mi placa asustara y abusara del mundo entero. Si fuera fuerzas especiales, para asesinar tendría fuero. Y si alguna vez me devolvieran mis balas, sería bueno. Yo sería terrorista si persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo en el tema que sea. Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia, y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista. Sería terrorista si disparara a quien luche por recuperar su tierra ancestral, como los mapuches. Violentista sería si mando a reprimir cualquier movilización que cuestione este orden injusto que nos toca vivir. Yo sería terrorista si tuviera una lista de organizaciones y activistas a quienes puedo hacer visitas a cualquier hora de la noche, sacándolo en pelota, punta de escopeta en el piso, sin pregunta, solo con golpe. Sería terrorista si infundiera el terror a partir de puras evidencias plantadas y especulación. Sería terrorista si usara cualquier excusa para tratar de justificar casas de brujas en Casas Ocupa. Sería terrorista si fuera capitalista y orquestara toda esta mafia judicial que me beneficia con testigos pagados, fiscales coimeados, tribunales militares, cargos inventados y juicios abreviados. Sería terrorista y mucho peor que Al Qaeda si fuera la cegada prensa que una sola versión entrega, demonizando al que lucha con la capucha sin ella, por el simple hecho de defender derechos que el rico nos niega. Terrorista es quien aterroriza al pueblo, y ellos desde el Estado capital son los expertos. Pues si estuviera vivo y volviera al templo Jesucristo, lo arrestarían y te acusarían de subversivo a él mismo. Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En Las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupas
precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Yo quisiera encerrar a mucha gente, comenzando por el mismo presidente. En Las Condes viven muchos delincuentes, pero no viven en Ocupas precisamente. ¿Quiénes son los responsables del terror con que crecen siempre los niños de población? ¿Quién tortura con la economía lentamente? ¿Y a cuántos de mi pueblo han matado impunemente? Soy un eterno enamorado de mi hermoso pueblo amado, pero lamentablemente a muchos de ustedes los tienen engañado. No es su culpa, ellos nos infunden temor, nos inventan enemigos y nos educan en el terror. Es toda una gran maniobra de distracción para desviar la atención del único verdadero ladrón y asesino, para prevenir cualquier atisbo de rebelión. Todos saben que no hay mejor estrategia que la división. Esta canción no la tomen como confesión, usen comprensión de lectura para adivinar mi intención. Son cosas que muchos de ustedes mismos las han vivido, pero es difícil conectarlas y analizarlas para que tengan sentido. Se los digo, creo que aún nos falta mucho, pero mientras tanto para aprender yo canto y lucho. Cada cual va a buscar su lugar y su aporte. Dice rap en mi carnet, rebelde en mi pasaporte. Y por si acaso, yo de anarquista no tengo un pelo, pero sí sé lo que es tener en cana un compañero. Si el capital mundial no tiene frontera entre revolucionarios, bueno, tampoco debe haberla. Esto no se trata de a quién uno le pone o no la fianza. Políticamente, con los cabros tengo mi distancia, pero de algo estoy seguro, yo lucho por la misma razón: liberar al mundo del yugo de la opresión. Lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. Condiciones infrahumanas. Liberar al mundo del yugo de la opresión. Ha arribado el contrato de una migaja de 60 lucas, que hoy día lo vinieron a contratar y vinieron a esta plaga de carabineros que vienen aquí, a los niños chicos aquí, se están ahogando con el gas. Por mi piel morena borraron mi identidad. Ya estamos de vuelta en este último bloque de Alerta Educativa. Para finalizar la discusión y enlazándolo con la temática anterior, con esta pregunta que se iba sobre qué otras formas se puede abordar el tema de la delincuencia, este fenómeno tan complejo que hemos visto durante el programa, quisiera dejar la palabra a nuestros invitados. ¿De qué forma crítica se podría ver este tema de la delincuencia? Y también, ¿qué perspectivas ven ustedes que vienen acá en Chile en torno a este fenómeno, ya sea de organizaciones sociales, del Estado, de las policías? Bueno, en primer lugar, hablando del tema ya judicial, el encarcelamiento, discutíamos hace un rato, yo les decía que las cárceles no funcionan y se sigue insistiendo con ese tema de encarcelar a las personas, endurecer las penas, las políticas van por ese lado. Y sin embargo no demuestra efectividad. Si bien hay intervención escasa, se sobreinterviene siempre la misma población, que son los que tienen mejor conducta. Y por otro lado, no se cuestiona el hecho de que existan las cárceles. Yo les comentaba hace un rato que hay muchas personas que si bien se preocupan de las condiciones de las que están las personas privadas de libertad en las cárceles, porque se respeten sus derechos humanos, pero no se cuestiona el hecho de que existan las cárceles y su efectividad. ¿Cuál es el objetivo de tener a las personas? Porque lo que finalmente hacemos es que estén fuera de circulación por un tiempo, donde en ese periodo no pueden cometer delitos, pero luego cuando salen, ¿qué? Ese es un gran problema. A veces pareciera ser que el sistema judicial busca más que hacer justicia, vengarse de las personas que cometieron un delito, y vengarse específicamente en términos de que esté privado de libertad, como tú dices, que esté la mayor cantidad de años posible. Siempre se asemeja al tema de la sanción como a que hay una deuda con la sociedad y que tienen que pagarlo, como pagar una deuda. Pero no se cuestiona el hecho de cuál es el objetivo de estar ahí, más que estar inhabilitado por un periodo de tiempo X para cometer otros delitos. Y en este mismo sentido, introducir otro tema que tiene que ver con que esta misma teoría abolicionista respecto a la cárcel han dado, y junto a otras teorías, han dado pie al surgimiento de nuevas prácticas en la justicia. Una de estas es la justicia restaurativa, que en muchos países está ahora funcionando como alternativa al sistema judicial o bien en paralelo. O sea, funciona el sistema de justicia tradicional y en paralelo también está la opción de ofrecer prácticas restaurativas, ya sea mediación, conferencias familiares, y es una alternativa que es mucho más comunitaria, mucho más descentralizada,
mucho más informal, donde a las personas se les devuelve su conflicto para que lo resuelvan ellos. Porque aquí no se habla de un delito, sino que se habla de daño. ¿Qué daño se ha hecho y cómo se puede reparar? Por lo tanto, también se incluye a las víctimas, que en el sistema de justicia tradicional están súper invisibilizadas. Nadie interviene con las víctimas, más de que estén ahí, hagan una denuncia. Las víctimas no reciben nada. Y no sabemos si su necesidad de justicia es que una persona vaya presa. No, muchas veces la gente dice que eso no es suficiente. Sí. ¿Iván? En términos de las perspectivas, cómo poder ver una proyección de esto. En primer lugar, insistir, remarcar, destacar que lo pernicioso, lo perjudicial del modo en que operan hoy día las políticas de seguridad ciudadana, uno de los aspectos perniciosos tiene que ver con que este tipo de racionamiento, esta lógica, este ideologema, estos dispositivos implementados, toda esta reestructuración institucional, todo ese conjunto de acciones acometidas desde instancias gubernamentales para enfrentar el delito, lo pernicioso de todo esto tiene que ver con que todos estos razonamientos y prácticas finalmente también son utilizados para enfrentar otro tipo de fenómenos. Eso es lo grave y eso es lo que perjudica a las organizaciones sociales fundamentalmente, porque de acá arranca la idea de la criminalización de la protesta social. Más allá del eslogan de la criminalización de la protesta social, en la práctica son a través de las políticas de seguridad ciudadana y todo el conjunto de dispositivos e instituciones implementadas en este ámbito, las que luego son utilizadas también para enfrentar otros fenómenos como la protesta y, como Angélica mencionaba también, el problema de la migración. La migración, cómo es también enfrentada a través de estos mismos dispositivos. Eso para un poco a poner énfasis en el carácter pernicioso de las actuales políticas. Respecto de las proyecciones, me parece que no basta con... primero, en términos de crítica, no pasa la solución por seguir con esta política penalizadora, con el aumento del control social, por ejemplo, la detención por sospecha. No basta con aumentar las penas, no pasa por aumentar las penas, no pasa por aumentar a los encarcelados. Luego, tampoco la solución pasa por seguir esta lógica de la prevención en clave de la focalización de recursos, de responsabilizar a los individuos y a las familias del problema delictivo. Es un problema estructural, la prevención tiene que ser estructural. Luego, en términos de salida, dentro del conjunto de propuestas, como lo que se mencionaba acá también, me parece que habría que pensar el rol que juegan las organizaciones sociales al interior de las comunidades. Obviamente desde el poder no se reivindica, no se valida, no se visibiliza el importante rol que cumplen las organizaciones sociales en la reconstitución del tejido social. Y eso creo que puede ser un factor de prevención. Está muy interesante la discusión, pero lamentablemente se nos ha hecho cortísimo el tiempo. Es muy interesante estas posibles formas de abordar la problemática, estas nuevas perspectivas de la justicia restaurativa también. Dan para un programa entero solamente el enfocarse en estas temáticas. Pero antes de que termine el programa nos vamos con nuestro tradicional bloque para la palabra, donde les voy a pedir que brevemente les señalen a nuestros y nuestras queridas radioescuchas algún texto, algún video, algo que puedan complementar la discusión que hoy hemos tenido. Sí, yo quería invitar a los radioescuchas a que conozcan a César González. Él es un escritor, filósofo argentino muy joven, que él partió, digamos, esta trayectoria de escritor, de director de cine también ahora, dentro de un centro de privación de libertad. Él era un chico que cometía delitos y cuando cumpliendo condena comenzó a leer y luego se fue interesando por estos temas de una forma bien crítica hacia el sistema de justicia y comenzó a escribir poesía. Luego cuando salió cumplió su condena, entró a estudiar filosofía a la Universidad de Buenos Aires y ahora ha dirigido varias películas. Hay entrevistas súper interesantes de él en YouTube, ahí están en PDF disponibles sus libros de poemas. Así que los invito a conocer a César González. Ya, César González. Bien, mis recomendaciones pueden ser un poco fome porque vienen del ámbito de la sociología, pero perspectivas críticas que permiten iluminar nuestro modo de entender el fenómeno delictivo. Él es un autor escocés, se llama David Garland, termina con D, Garland. También Pat O'Malley, el argentino Gabriel Kessler. Creo que son autores que permitirían hacer otra entrada al fenómeno o el tratamiento de la delincuencia. Bueno, no queda más que agradecerles a nuestros invitados, a Angélica Ramírez, a Iván Pincheira, por su participación, por los aportes que nos han hecho en esta discusión
y también por todas las preguntas que han quedado abiertas y que es responsabilidad tanto de nuestros radioescuchas, de las organizaciones sociales y de todos quienes quieran superar la situación actual de la delincuencia, el pensar en nuevas formas de abordar esta problemática y cómo comprenderla. Saludos también a Estíbaliz, que está en el puesto de radio controladora, y de esta manera terminamos este capítulo de Alerta Educativa. No queda más que invitar a nuestros radioescuchas a escucharnos a través de las plataformas de iVoox. Ustedes buscan ahí Alerta Educativa y están nuestros programas, nuestros más de 200 programas ya, y también en el Facebook de Alerta Educativa. Que estén bien y hasta la próxima. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPEC, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. En la cabeza que no te cuestiones nada, que